Bienvenidos nuevamente, en este caso, al último panel de la conferencia. Hemos estado hablando durante todo el día acerca de la educación integral, y si hablamos de educación integral, ¿cómo vamos a dejar afuera la educación ambiental? Gracias a Pete por sus palabras. Este panel está compuesto por muy interesantes panelistas y va a estar moderado por Ana María Molina. Ana María es directora ejecutiva de Fundación MERI, es bioquímico, magíster y doctora en Ciencias de la Ingeniería de la PUC, con 12 años de experiencia en gestión de equipos científicos y académicos, tanto de investigación, tienen experiencia en gestión de equipos científicos, académicos, equipo de educación científica. Ana María es maravillosa. Ha estado investigando en las áreas de microbiología ambiental, microbiología de alimentos, bioprocesos y calidad de alimentos. Es investigadora invitada en el Fraunhofer Institute y en the Australian Wine Research Institute. Las dejo con este panel súper interesante. Adelante, Ana María. Muchas gracias, Agustina, por la presentación. Y yo muy contenta y agradecida, tanto por esta conferencia COEDU 2022, que ha sido fantástica y que se ha llevado a cabo hoy día durante todo el día, y que busca abrir una mirada hacia la educación del futuro. Hoy día tengo el honor de moderar este último panel de la jornada, con invitadas de lujo que voy a pasar a presentar a continuación. Este panel está dedicado a la educación ambiental, que es una temática que es primordial cuando pensamos una educación para la sostenibilidad, tal como nos acaba de indicar Pete en su presentación magistral, y la sociedad que requerimos para enfrentar los desafíos del futuro y del presente. Se requiere gran presencia de soluciones y una mirada, una forma de vida que involucre el medio ambiente en nuestra forma de habitar. El objetivo del panel de hoy es abordar la relevancia y el rol de la educación ambiental en un mundo post-pandemia, con una mirada hacia el siglo XXII, y reflexionar sobre los nuevos desafíos de la educación ambiental, nuevos modelos educativos y nuevas competencias necesarias para construir una sociedad sustentable medioambientalmente. En este panel tenemos a tres grandes expositoras, a quienes conozco y admiro, tres mujeres sabias que muy generosamente han traído hoy día su experiencia y sus aprendizajes para compartirlo con todos nosotros. Hoy nos acompañan Thelma Craig, quien fue elegida vicepresidenta del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, en el año 2015, para el sexto ciclo de evaluación, después de haber sido copresidenta del Grupo de Trabajo del IPCC sobre Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero desde el 2002 hasta el 2015. Tiene un doctorado en Estadística Espacial de la Universidad de Sheffield, de Reino Unido, y ha sido subsecretaria nacional de la Secretaría de Políticas y Programas de Ciencia y Tecnología del MCTIC, que es el Ministerio de Ciencia en Brasil, secretaria nacional de la Secretaría de Cambio Climático y Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y directora del Departamento de Políticas de Combate a la Deforestación de la Secretaría de Cambio Climático y Bosque del Ministerio de Medio Ambiente en Brasil.
Bienvenida, Telma. Nuestra siguiente invitada, que hablará en primer lugar, que presentará primero, es Nicole Reyes. Ella es bachiller en Biología Marina de la Universidad Científica del Sur, en Perú. Es copresidenta de SOA Perú y coordinadora de expansión nacional de SOA en Perú, en Chile. Nicole integra la delegación de jóvenes de la alianza entre UNICEF Latinoamérica y Fundación MERI. Es activista en conservación, en preservación de ecosistemas marinos y es una líder juvenil. Y en tercer lugar, nos acompaña Gloria Howes, quien es directora de Educación Ambiental de Fundación MERI, que se encuentra liderando el diseño de programas y actividades educativas y la producción de materiales que faciliten el intercambio de conocimientos entre la ciencia y los habitantes de los territorios con ecosistemas estratégicos en Chile y especialmente en la Patagonia Norte. Ha llevado a cabo un fuerte trabajo en comunidades a través de la educación ambiental y de proyectos de desarrollo sustentable, siempre con una visión y propósito de potenciar la educación ambiental como una herramienta de gestión para la conservación. Su labor ha sido reconocida por el Ministerio de Medio Ambiente en Chile con el Premio Mujer Líder a la Sustentabilidad 2017. Bienvenidas todas, muy feliz de tenerlas hoy día en el panel. Le voy a dar la palabra a Nicole para que nos deleite con su presentación y luego presentará a Telma y a continuación Gloria. Adelante, Nicole. Gracias, Ana María, por el pase y muchísimas gracias también por la invitación a formar parte de esta conferencia. Bueno, yo estoy aquí más que nada para hablar un poco acerca de mi experiencia y también no me puedo desligar del ámbito al cual estoy muy relacionada, el cual es el océano. Durante muchísimo tiempo la cultura oceánica, el hecho de hablar del océano, de lo que pasa con él, ha sido muy desconocido, casi no se ha llevado a cabo. De hecho, muchos oceanógrafos, profesores, educadores, antes del año 2000 más o menos, todavía no tomaba en cuenta qué estaba sucediendo con la educación relacionada a ese ámbito, al mar. Fue después, en el año 2000, 2002, en donde se empezó a implementar diferentes herramientas, entre ellos, por ejemplo, UNESCO, que también impulsa un kit pedagógico para cultura oceánica para todos, el cual muestra la realidad, muestra que necesitamos todavía dar a conocer lo que sucede con el océano, las problemáticas que enfrenta y también cómo nosotros podemos empezar a unir diferentes aristas. Durante toda la conferencia también se han hablado muchísimos puntos y uno de esos ha sido cómo tener una visión que una diferentes áreas, ¿no? Y cómo esto puede ayudar a una educación de niños, jóvenes, incluso también adultos. Entonces, resulta bastante interesante el hecho de saber que existen poblaciones costeras, es decir, crecen muy, muy cerca al mar físicamente, pero que justamente aquí es donde hay un mayor desconocimiento de lo que pasa con el mar. Y yo he sido un ejemplo muy claro de eso. Yo lo he vivido, yo vivo justamente en la parte norte del Perú y he crecido más o menos cerca al mar, y a mí no me habían inculcado acerca de lo que sucedía con el océano cuando era pequeña, ni siquiera era un tema muy hablado. Pero creo yo que también fue la pasión con la que nací que me orientó hacia ese camino. Pero pensando allí, me detengo y digo, ¿qué pasaría si más niños, más niñas tuvieran la oportunidad de relacionarse más con el medio natural? Creo que hoy en día crecimos en un medio muy civilizado, muy industrializado. Cuando vamos por las calles casi no hay áreas verdes, incluso aquí en Perú son mucho más escasas todavía. Y eso nos permite crecer alejados de la realidad y alejados de lo que sucede. Esto debería cambiar, sí. Yo cuando escogí estudiar una carrera que estaba orientada al océano, no sabía que me iba a enamorar de él. Incluso en un salón de clase, claro, me explicaban lo que sucedía con el mar, que tenía estos problemas, existía la contaminación, o el mar tenía una gran biodiversidad, pero no fue hasta el momento en donde yo pude bucear, sumergirme en el mar, en que no comprendí que en realidad necesitábamos a más personas que se dediquen a eso. La educación ambiental, incluso la educación marina, es fundamental
de ahora en adelante y desde antes también en nuestras vidas. Porque en ese momento es donde vamos a darnos cuenta que el mar no solo es un gran sumidero de carbono, no solo tiene una vasta biodiversidad, que obviamente no es nada escasa de esas características, sino que también brinda oportunidades laborales, brinda alimentación, hasta la principal fuente de alimentación de poblaciones costeras. Y es ahí donde debemos de hacer hincapié y de demostrar a esos niños, a esas niñas, que el mar es una fuente de vida. Y quizá, no quizás, no estoy muy segura, porque también lo había comentado en algún momento con Gloria, cuando tuve la oportunidad de ser parte de Fundación Meri y de hacer estas prácticas que me orientaron más y me abrieron los ojos en realidad, en donde conversábamos de que estos niños o niñas que iban a crecer educándose en ese medio marino o del bosque, iba a posiblemente escoger carreras que estén relacionadas a eso, ¿no? A carreras más en el ámbito de ciencias naturales o incluso ciencias sociales u otras ciencias, otras carreras que al final lo orienten por un medio de vida sustentable. Por ejemplo, estudiar economía, pero hacer una economía azul, o estudiar administración, pero orientarnos también en una sostenibilidad del mercado, entre otras cosas. Creo que en este término de cultura oceánica que implementó UNESCO y que viene trabajando, y que de hecho también hay todo un kit que ustedes pueden descargar en redes para que puedan usarlo en sus centros de enseñanza, vamos a encontrar un futuro que en realidad nuevas generaciones van a poder disfrutar. Justamente leyendo este kit pedagógico me encontré con varias respuestas de unos educadores, investigadores, científicos, donde por ejemplo decían, claro, yo enseño oceanografía, era una profesora de Brasil, si mal no recuerdo, yo enseño oceanografía, pero siento que le falta a mis alumnos, o le faltaba a mis alumnos, subirse a una embarcación y conocer el mar, conocer lo que sucedía. Y a partir de eso ella lo fue impulsando y ya años después se convirtió como en un requisito el subir una embarcación, el recorrer el mar como para poder terminar esa carrera. Ahora, claro, orientándome en el término de mar, y como les estaba comentando, hay mucho desconocimiento todavía y falta mucha enseñanza en todas estas características, y claro, ustedes como educadores lo pueden saber, que para el público va a tener un método de llegada totalmente diferente. Pero no es imposible y se va a poder lograr. Además, no deslindemos lo que sucede en el océano de lo que sucede con la tierra, que creo que es un error grave, que lo he escuchado de muchas personas. Lo que sucede en el mar y lo que sucede en la tierra está íntimamente relacionado, y creo que también, como estaban hablando en la charla pasada, es importante saber los propósitos de enseñanza, saber por qué queremos enseñar que el océano es indispensable, por qué el océano es importante, qué pasa si hacemos esto, qué pasaría con la biodiversidad más adelante, y eso no lo vamos a poder hacer si no lo iniciamos desde ya, desde las primeras edades, si es posible. Y claro, como ya lo vengo resaltando también, siempre con un método más de experiencia, de vivencia, porque es muy diferente que uno esté en un salón de 4 paredes frente a un escritorio y escuchando que esto es importante, esto es importante, esto es importante, pero no lo veamos, no lo sintamos, no lo percibamos con nuestros propios sentidos. Y ahí recién es donde vamos a caer y a reconocer lo que también había estado mencionando en la charla magistral pasada, de que somos naturaleza, y que creo que es algo que siempre le he venido escuchando en Fundación Meri y que ya se ha vuelto parte de mi lema de vida. Somos naturaleza, pero para poder entender eso necesitamos sentirlo, necesitamos vivirlo. Y además también, como la gran Sylvia Earle comentaba, creo que una de las principales amenazas del océano y por ende de toda la humanidad es la ignorancia. Y si no combatimos eso con educación, educación ambiental, educación integral, como también lo hemos hablado durante toda la conferencia, no vamos a poder conservar nuestro planeta, la Tierra, el océano como quisiéramos. Así que básicamente yo quería compartir eso con ustedes, más un ámbito de experiencia desde mi percepción, también como estudiante universitaria o de colegio, que creo que es sumamente importante que cada vez haya más cultura oceánica para todos y todas.
Gracias, Nicole. Muy bonita tu reflexión. La tenemos acá, la estamos masticando. Vamos a darle la palabra a Telma para que nos comparta también su visión de esta temática. Telma, bienvenida. Gracias, Ana. Es un placer, también un placer estar aquí con todas estas personas que son más expertos en la parte de educación. Entonces, es un placer para mí y agradezco mucho a los organizadores por esta invitación. Entonces, yo quiero resaltar algunos elementos que hacen fundamental el cambio de paradigma en la educación en este siglo. Entonces, mi charla básicamente refuerza la importancia de se introducir permanentemente temas como el cambio climático, sus impactos y cómo se puede limitar a niveles que minimicen los riesgos de impactos en todos los sistemas humanos, naturales, en el plan de estudios. Nicole estaba hablando sobre los océanos y la importancia de tener una práctica, tomar ahí un barco y ahí ir a lo largo de los océanos, viendo la diversidad. Pero hay una parte que es igualmente importante de traer en la educación más integral. Los océanos también están cambiando y de una manera que naturalmente no ocurriría. Sin una influencia humana, no estaríamos teniendo el calentamiento de los océanos. Y con el calentamiento estamos viendo los cambios que están ahí ocurriendo, como mismo la vida en el mar cambiando para otros locales, porque ahí ya no encuentran lo que tenían antes, que era su hogar de vida, ¿no? Entonces este es un cambio importante para los océanos y también para las personas que viven de la vida en el mar, ¿no? Entonces, la idea de tener un plan de estudios que incorpore la temática de cambio climático desde siempre es interesante. ¿Y por qué? Yo singularicé algunas de las razones por qué entiendo que este sería importante. Primero, que es realmente incuestionable que nosotros estamos ahí provocando, ya hemos provocado, estamos ahí a continuar provocando el cambio climático. Es inequívoca esta influencia humana, calentó la atmósfera, calentó el océano, calentó la biosfera terrestre también, y que todo este calentamiento que ha sido observado desde la era industrial y particularmente en las últimas décadas es causado por los seres humanos. Entonces, la influencia humana está haciendo estos eventos climáticos extremos, como olas de calor, como fuertes lluvias, las sequías, está tornando más frecuentes y más severas. Entonces, esta influencia humana también está siendo observada como la principal causa de los cambios en las áreas heladas del planeta, incluso los Andes, incluso el Ártico, Antártica, y que están provocando esta retracción de los glaciares. Entonces, desde la década de 1990, una observación de este cambio. Y también el hielo marino del Ártico. Entonces, estos avances en nuestro conocimiento de cómo las actividades humanas están afectando el clima, significa que hoy nosotros podemos estimar mejor los cambios que nosotros podemos experimentar, tanto con tendencias graduales, también como extremos. Entonces, como decía, a menudo se imagina que un tema como cambio climático y sus efectos no podrían asimilarse en los grados iniciales en las escuelas. Disculpe si no es la palabra que en español se utiliza. Entonces, imagino que los niños
que empiezan la escuela. Entonces, los grados iniciales tienen el primer año, el segundo, el tercer. Entonces, en la percepción de que esta enseñanza debería empezar desde el primer año y crecientemente en complejidad. Entonces, ya vemos que hay muchas iniciativas educacionales que están siendo promovidas por organizaciones específicas en educación y que pueden se adaptar a diferentes niveles escolares, a diferentes edades. Pero la cuestión que decía también esta persona que nos precedió, Peter Higgins, que nos dio una palestra muy, muy interesante, muy comprensiva, es un educador, entiende que necesariamente este conocimiento, este aprendizaje, no necesariamente se debe hacer dentro de una sala de aula. Y este es el problema. Ya enseñamos, pero ya no mostramos en loco lo que pasa. Entonces, este entendimiento que es interesante, cómo cambiar, y creo que en Latinoamérica la cultura es una cultura de sala de aula. Es una cultura más cerrada, ¿no? En cuanto que en Europa se ve a los niños desde muy chicos, caminando por las calles y observando las cosas, un aprendizaje que es más vívido, ¿no? Que es más intenso y muy probablemente más fácilmente absorbido. Entonces, yo tengo un nieto, ¿no? Que tiene 9 años y es prácticamente un niño que se autoensina, ¿no? Y siempre que habla conmigo, y no es muy frecuente, lamento, me habla de cambio climático, 9 años. Pero su percepción, la última vez que hablamos, cerca de 20 días atrás, me quis mostrar cómo él ve el mundo hasta 2050. ¿Dónde ven esta data de 2050? Que nosotros en la ciencia entendemos bien la importancia. Y ahí me indicó cómo veía el mundo si todo continuara a pasar como está, y su visión para todos los continentes. Separó los continentes africano, europeo, Latinoamérica, Norteamérica, y era una visión muy pesimista, muy de un mundo que prácticamente se va a acabar. Y me quedé muy preocupada con esto, porque posiblemente está mirando sobre una óptica de que nada se puede hacer para cambiar, ¿no? Entonces, la educación más comprensiva y teniendo en cuenta que todo que hablé de la influencia humana en el sistema climático no necesariamente necesita continuar en este paso, en esta taja de cambio. Entonces, digamos, hay esperanza, pero no vi en sus ojos y no vi en su discurso esta esperanza. Y esta es una lástima, particularmente para los niños, ¿no? Porque si no hay esperanza, ¿qué hacer? Entonces, ¿por qué se dedicar tanto a los estudios? ¿Por qué se dedicar tanto a esto, a aquello? Si no hay esperanza de un mundo que sea vivible, ¿no? Donde se pueda vivir. Entonces, también es interesante que a lo largo de los informes del IPCC, particularmente los que tratan de los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación, los informes hacen referencia a la importancia de la educación. Y juntamente con la reducción de los déficits de servicios como, por ejemplo, saneamiento, aguas pluviales, electricidad, transporte, comunicaciones, atención médica, respuestas a emergencias. Entonces, la educación está inserida en un contexto mucho más amplio para una significativa reducción de la exposición a peligro y también a vulnerabilidad al cambio climático, especialmente para los que están con mayor riesgo o son más vulnerables.
Entonces, esta educación inclusiva, equidad de géneros, es salientada por el IPCC como siendo una parte importante, sino fundamental, para una preparación para reducción de vulnerabilidad, para un aumento de resiliencia al cambio climático y, por qué no decir también, para entender la necesidad de adaptación. Entonces, entender que hay posibles formas de se cambiar, que no nos lleve a un mundo como mi nieto lo ve. Yo creo que es importante incorporar que cada uno de nosotros, desde los niños más pequeños, tiene su parte de contribución. Es importante, porque él lleva a su amigo, que él lleva a su casa, que lleva a los otros también. Entonces es como una red de comunicación. Entonces yo siempre digo, particularmente tú sabes que estoy en esta temática de cambio climático hace mucho tiempo, y yo siempre digo que los niños son la esperanza, pero nosotros no tenemos tanto tiempo para que estos niños puedan entonces cambiar el mundo. Por eso nosotros ponemos una esperanza grande también a los jóvenes que ya están muy alertas, muy sensibles a que los gobiernos, las personas, la sociedad civil en general, el business, la industria, todos nosotros podemos cambiar el futuro del clima. Entonces, a mí me gustó mucho lo que dice Peter Higgins, y yo anoté acá, cuando estaba proponiendo esta inmersión en la temática. Por ejemplo, le dice en inglés una lista de cosas que los educadores podrían empezar a pensar con los chicos. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo llegó ahí? Entonces, una serie de transformaciones en el pensamiento que tras a todos dentro de una educación progresiva con el cambio climático, y que hace entonces, yo creo que hace una diferencia muy grande en aprendizaje, y no es solamente esto, el aprendizaje y un cambio en la manera de ver la naturaleza. Nosotros en la COP, la conferencia que tuvimos de cambio climático, ya empezaron mucho a traer la cuestión de las opciones basadas en la naturaleza, los abordajes basados en ecosistemas, que son una parte de esta educación integral. Entonces, cómo la naturaleza, cómo la recuperación de los ecosistemas que están ahí degradados, traer esta conciencia de que las cosas pueden cambiar y traer esta responsabilidad también a los niños de una forma progresiva, no solo en ayudar en esta recuperación, mas también en la gestión de estos cambios, ¿no? Entonces, no sé si vamos a ver este cambio fundamental, y por esto estoy muy, muy contenta, Ana, de que estamos teniendo esta oportunidad de discutir, de trocar experiencias, trocar visiones, para que quizá podamos ahí cambiar la forma como este cambio fundamental en la educación se debe implementar. Y te agradezco mucho por esta moderación, y también a mis colegas educadores. Gracias, Ana. Muchas gracias, Telma. Importante información que compartes, muy relevante toda la evidencia científica que hay respecto del impacto antropogénico en los cambios que hemos visto en cambio climático y en los cambios en los ecosistemas.
Y muy interesante tu reflexión, la vamos a retomar en la sección de preguntas sobre este cambio fundamental que se requiere en la educación. Entonces le voy a dar la palabra a Gloria para que ella nos comente su experiencia y lo que ha estado desarrollando en los últimos años de Fundación Mary en este sentido, y luego vamos a una ronda de discusión, conversación y preguntas. Muchas gracias, Ana María. Un gusto estar con estas panelistas. Y bueno, yo quería comentar, aprovechar este panel para hablar sobre la educación con pertinencia territorial para la conservación efectiva. Para dar un poco el contexto y contarles un poco sobre Mary también, les comento que nosotros, al igual que Fundación Caserta, somos parte de Filantropía Cortes Solari, donde se busca, ¿cierto?, el desarrollo integral y sustentable a través de la ciencia, educación y conservación, para lo cual conformamos este equipo, las dos fundaciones, 3 reservas elementales. Estas reservas se encuentran a lo largo de todo Chile, en los paralelos 22, 33 y 44, y donde tenemos nosotros la misión de ejecutar nuestros programas, investigación y educación ambiental. En el caso de Fundación Mary, nuestra misión es desarrollar la investigación científica y educación ambiental en vinculación con comunidades para la conservación de ecosistemas estratégicos. Y entrando directamente en la educación ambiental, quería compartir que nosotros, bueno, a lo largo de los años hemos estado desarrollando un modelo de educación ambiental, el cual vamos replicando en los diferentes territorios que trabajamos, tanto a nivel nacional como regional. Y hoy quería hacer énfasis en el enfoque de reducción de amenazas, que es una de las piezas claves que hemos determinado dentro de este modelo. El enfoque de reducción de amenazas se relaciona directamente con los territorios. En estas 3 reservas elementales en las cuales trabajamos, cada una de ellas cuenta con planes de conservación efectiva. Hoy en día no basta con cerrar un lugar para poder conservarlo, sino tenemos que entender qué está pasando en estos territorios, cuáles son las dinámicas y evaluar si las acciones que estamos realizando son realmente efectivas. Entonces, estos planes estratégicos se basan en la metodología de los estándares abiertos para la conservación, donde de manera muy resumida les voy a comentar que lo que se hace básicamente es definir objetos de conservación que son representantes de la naturaleza, que al conservar a estos representantes, cuidar a estos representantes, vamos a estar cuidando el ecosistema, el territorio en sí, y para cada objeto de conservación se identifican las amenazas directas, que tenemos aquí en rosado, las amenazas indirectas, por ejemplo, potenciales incendios, falta de conocimiento, falta de políticas públicas, entre otras, y estrategias que se deben desarrollar para reducir esta amenaza. Entonces, al reducir esta amenaza, vamos a estar tanto cuidando el objeto de conservación como toda la especie y comunidades y ecosistemas asociados a este objeto de conservación. En el caso de los planes de conservación de cada una de estas reservas, se ha identificado una amenaza indirecta común. Esa amenaza indirecta, que por ahí también lo mencionaba Nicole, tiene que ver con la falta de valoración, en este caso de los objetos de conservación, pero en general se podría decir de la naturaleza. Esta falta de valoración no solamente hablando de un sentimiento, tiene que ver también con el conocimiento, con la implicancia, con reconocer la interconexión, como también así sentir empatía por este medio que habitamos. Entonces nos damos cuenta que la educación se vuelve una herramienta esencial para reducir la amenaza. No solamente es necesario la ciencia, políticas públicas, sino que en la educación tiene un rol fundamental y por lo tanto no se requieren solamente programas puntuales, sino una visión de planes de educación ambiental. Entendiendo que la conservación no solamente tiene que ver con los aspectos ecológicos, sino que la conservación es multidimensional. Eso ya lo hemos entendido hace ya varios años desde Fundación Mary, y vemos que la conservación tiene una dimensión ambiental, social, cultural, económica e institucional.
Entonces, la educación que hagamos también tiene que tener ese entendimiento, las acciones que llevemos a cabo también tienen que ser en estas diversas dimensiones. Y para entender mejor el territorio en el cual estamos trabajando, hemos desarrollado una metodología de abordaje territorial, en el cual entendemos el territorio a través de diferentes capas, ¿cierto? Las dinámicas territoriales, el contenido natural, especies, ecosistemas, comunidades, dinámica ecológica, el contenido social, cuáles son las comunidades que habitan estos territorios, a qué se dedican, cómo se relacionan entre ellos, luego el contenido cultural, ¿cierto?, que tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial, como son las tradiciones y los saberes ancestrales, el contenido económico, que tiene que ver cómo se relaciona la naturaleza, la conservación, con la economía del lugar, y finalmente al entendimiento de todas estas capas, podemos desarrollar planes de acción para reducir esta amenaza, y en el caso de mi área, serían los planes de educación ambiental. Con este entendimiento del territorio, con este análisis multidimensional, podremos desarrollar planes, programas que sean sobre los ecosistemas del territorio, sobre su biodiversidad, que se enfoquen directamente en las amenazas identificadas, que promuevan buenas prácticas ambientales que sean pertinentes con los diferentes actores estratégicos, que no solamente son los niños, sino que también son los adultos del sector público, privado, la ciudadanía en general, y generar instancias que se desarrollan tanto con los habitantes y para los habitantes del territorio, entendiendo que la educación ambiental no es un mensaje unidireccional, sino que son instancias para compartir saberes, compartir conocimientos, donde nosotros podemos aprender de esta dinámica y así potenciar las oportunidades de colaboración, potenciar las acciones para mitigar el cambio climático, para regular el tráfico naviero y así realmente generar acciones concretas que ayuden a la conservación del territorio y entender de este modo a la educación ambiental no solamente como una actividad complementaria, sino como una herramienta de gestión fundamental para mitigar el cambio climático, conservar el territorio, conservar especies en peligro de extinción y finalmente cuidarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Con toda esta estrategia, con toda esta visión de la educación ambiental a largo plazo, ahí realmente vamos a poder lograr los objetivos de la educación ambiental, donde podamos lograr la comprensión básica de los procesos ecológicos, generar conciencia, sensibilidad, generar interés y disposición en aquellos actores que no necesariamente están relacionados directamente con el cuidado ambiental, pero que claramente tienen incidencia en el cuidado ambiental, aprender sobre cuáles son las reales problemáticas ambientales del territorio, cómo podemos prevenirlas, y así generar una participación activa tanto a nivel individual y colectivo. Creo que con esta visión que hemos estado trabajando desde MERI, donde le damos la importancia que merece al territorio, a sus habitantes y sus conocimientos, promovemos el diálogo, ¿cierto? Vamos a lograr cambiar este paradigma donde el ser humano se ve sobre la naturaleza y entender que somos parte de ella, estamos interconectados, y con eso vamos a lograr cambios a nivel general. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por esa presentación muy cargada de información y de datos muy concretos, ¿no? A modo de recuento un poco de lo que se ha hablado en este panel, hemos conversado sobre la necesidad de que haya una valoración de la naturaleza para comprenderla y poder preservarla mejor, que nuestra forma de convivir en la naturaleza tiene que ser trabajada y tiene que tener mayor compromiso por parte de nosotros para prevenir los daños que hemos ido causando en el tiempo y que de a poco nos hemos ido haciendo conscientes de los efectos que ha tenido la actividad humana en la naturaleza. Entonces, bueno, un mensaje es que la educación ambiental debe valorar la naturaleza, debe ayudar a generar conciencia y promover el cuidado y la prevención de estos daños.
Y ahí es muy importante lo que conversaban los tres panelistas sobre que el trabajo no se hace solo con los niños. Muchas veces cuando uno habla de educación, uno tiende a asociar la educación con los niños, es como que los adultos ya se educaron, y en temas ambientales es necesario trabajar a todo nivel de la sociedad. Y en ese sentido, entonces, es importante trabajar también con adultos, es importante llegar a los tomadores de decisión, involucrar a los distintos sectores de la sociedad, al sector público, al sector privado, a la ciudadanía, y aumentar el contacto con la naturaleza, que eso es algo que gatilla efectivamente esta conciencia, ¿cierto? Es muy distinto hablar de un tema que vivirlo. Y el aprendizaje experiencial, el aprendizaje en la experiencia es lo que hace que un aprendizaje sea significativo. Y en ese sentido, entonces, les voy a plantear algunas preguntas. Van a ser abiertas, quiero que ojalá cada una pueda referirse a ello. Primero preguntarles ¿qué creen ustedes? ¿La educación ambiental debe ser parte del currículum de forma transversal en las escuelas o debe ser, por ejemplo, una asignatura específica dentro del currículum a lo largo de los años de formación? Vamos en el mismo orden que hablaron, Nicole, Telma, Gloria. ¿Qué creen ustedes? ¿La educación ambiental tiene que ser transversal en el currículum o alguna materia más específica? Yo creo que tiene que ser transversal, tiene que verse en todos los demás cursos. Siempre, como tú misma lo dices, Ana María, cuando hablamos de educación ambiental, lo tenemos que ver desde una mirada intergeneracional y también de diferentes áreas, ¿no? Diferentes aristas. Entonces, para mí sería ideal poder ir viendo educación ambiental cuando estoy viendo temas, no sé, por ejemplo, de personal social, que es un curso aquí en Perú típico de las escuelas, de los colegios, donde hablamos más de este ámbito de la sociedad y todo ello. Entonces sabemos que el ambiente está relacionado con todas las actividades sociales, socioeconómicas que pueden tener cada uno de los habitantes de aquí, ¿no? De la Tierra, Latinoamérica. Entonces, de verdad que para mí sería ideal, y conversando también de este tema de toda la conferencia, han tocado puntos tan importantes desde educación integral, desde esto de aprendizaje con la naturaleza, todo lo que hemos estado viendo a lo largo de la conferencia me hubiese encantado que hubiera sido parte de mi enseñanza cuando estuve por el colegio, cuando estuve por la universidad, porque creo yo que hubiera tenido mucho más ese sentido que estaba mencionando Gloria también en la presentación, de que soy la naturaleza, de rodearme y de enamorarme de todo lo que me rodea y cuidarlo, ¿no? Entonces, eso para mí llegó en mi edad de veintitantos años, 22 años que tengo ahora, pero me hubiese encantado que hubiera sido desde un inicio, porque también, como decía Telma, es importante ir planteando o ir viendo las formas de enseñanza de lo que vamos enfrentando, ¿no? No es fácil hablar, como ella decía, de cambio climático a alguien de primer grado cuando vamos a llenarlo de información y no va a terminar de entender el propósito de esa información. Entonces, si es transversal, podemos ir tomando temas iniciales, básicos, con niños de primaria, por ejemplo, y luego ir aumentando el nivel digamos, términos, quizá, terminología, y quizá también en un momento que ellos o ellas, cuando estén en ya años mayores del colegio o en la universidad, incluso puedan proponer soluciones, proponer iniciativas, campañas, diferentes acciones, ¿no? Que casi no se hacen. No hay un centro de enseñanza, al menos aquí en Perú, que haya planteado, terminando este curso, terminando este año, hagamos una campaña de concientización en tal lugar. Eso generalmente es iniciativa de cada uno de nosotros y es lindo hacerlo, pero sería también mucho más lindo, como ya lo estamos recalcando, que esta visión de conservación, de educación ambiental, lo tengamos no solo nosotros, nosotras que estamos aquí en una conferencia, escuchando diferentes paneles, escuchando charlas magistrales, sino que también lo tenga decanas de universidades, directoras de carrera, congresistas, ministros del gobierno de diferentes países, para que
el trabajo en conjunto sea más duradero y pueda llegar a lo que queremos llegar. Gracias, Nicole. Telma, tu opinión sobre esta pregunta. Sí, gracias, Ana. Es transversal. Es transversal. Pero además de no ser un tema específico en cambio climático, por ejemplo, está ahí en matemática, está ahí. Si podemos pensar, por ejemplo, cómo se proyecta los climas futuros. Está en matemática, está en modelaje. En química, en física, en biología, está prácticamente en todo. Entonces me recuerdo, yo era profesora de estadística. Era un tema que todos tenían un temor natural, pero era estadística en la escuela de ingeniería, era estadística en la escuela de odontología. Si propone el mismo contenido, es lo mismo contenido, pero si no lo inseres en el contexto de la odontología, de la ingeniería y de otras también formaciones, la dificultad es muy mayor, porque es como, ¿por qué estoy aprendiendo esto? Porque no sé dónde voy a aplicarlo, ¿no? Entonces, por esto que entiendo que aquella discusión de irse a campo, conversar, por ejemplo, con los pueblos locales, los pueblos indígenas donde esto es posible, que son los que tienen las percepciones de cambio, incluso los cambios ambientales, de una forma muy significativa, y ya se preparan, ya se adaptan. Entonces son cosas que se aprenden, no en la sala de aula, pero ahí conversando, discutindo y trocando experiencia. Entonces lo veo como un elemento transversal, ciertamente, pero importante de empezar de una forma creciente a lo largo del tiempo. Gracias, Telma. Gloria, ¿tú cómo lo ves? Bueno, concuerdo con Telma y con Nicole. Creo que esto de ver la educación ambiental como una asignatura transversal permite justamente hacer la conexión entre las diferentes asignaturas con la naturaleza y no verlo como algo separado. Entiendo también que para muchos países la opción más fácil puede ser como hacer un espacio, ¿cierto?, en el horario y metamos educación ambiental más que modificar toda la malla curricular, que es un gran desafío. En ese sentido, pienso que es mejor partir con algo que con nada, en ese sentido. Pero claro, sí, de todas maneras, transversalmente es lo mejor. Y de igual manera, aunque sea transversal, creo que es necesario tener algún elemento que no necesariamente tenga que ser una asignatura, pero sí un terreno donde podamos hacer confluir lo visto en las diferentes asignaturas en terreno. Por ejemplo, cuando yo daba clases en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, teníamos un ramo, yo daba el ramo que se llamaba, oh, se me olvidó, ¿cómo se llamaba? Era como algo como propuesta integral, una cosa así, o investigación integral. Y los jóvenes tenían que hacer un proyecto donde integraran todas las asignaturas. Entonces creo que algo así también es súper necesario y que no necesariamente tiene que ser un proyecto, puede ser un terreno, una salida de terreno, pero donde los chicos puedan hacer este vínculo, porque tradicionalmente se separaron las asignaturas, se separó todo y tenemos que dejar de ver de esta manera con los elementos aislados y lograr ver esta interconexión. Y por eso es fundamental que sea tanto transversal y que podamos también hacer énfasis en elementos que son directamente ligados a la conservación del medio ambiente, a la mitigación del cambio climático y que de repente están un poco más alejados de la asignatura, pero donde podamos estar reforzando constantemente. Eso por mi parte.
Gracias, Gloria. Entonces, por unanimidad, la respuesta es transversal. La educación ambiental debería ser considerada de manera transversal en el currículum educativo. Y la otra pregunta que vamos a alcanzar a comentar hoy día es, se ha hablado mucho en esta conferencia, en los paneles anteriores, sobre el rol del docente, ¿no? En el aula. ¿Cómo podemos apoyar al docente en temas de educación ambiental? Y para ser coherente también con lo que dijimos sobre no enfocarnos solo en los niños, ¿cómo podemos ayudar también a facilitadores que trabajan en temas ambientales, no necesariamente en la escuela, o sea, docentes o bien personas que hacen educación ambiental fuera del aula y fuera de la educación formal? ¿Cómo podemos apoyar, preparar? ¿Qué falta? ¿Cómo avanzamos en este sentido con los facilitadores y docentes? Vamos en el mismo orden, Nicole, Telma, Gloria, y con esta pregunta vamos a cerrar el panel. Gracias, Ana María. Qué buena pregunta. Mira, yo creo que desde mi punto de vista, la manera más sencilla de poder ayudarles sería con material que no pueda ser visto solo en términos científicos, técnicos, súper complicados, difícil de hacerles llegar a los niños o las niñas o los jóvenes, sino con un idioma mucho más llegadero, ¿no? Con un idioma más entendible. Y no solo me refiero a libros, sino también me refiero a audios, me refiero a videos, y me refiero a todas esas cosas que nos van a permitir generar toda una biblioteca de información o todo un conjunto de información que va a ser mucho más fácil de masticar para un niño, para una niña, para un joven. Y creo también, claro, desde el punto de vista intergeneracional, me gustó mucho lo que estaba comentando en un momento, hace ratito, Gloria, el tema de terreno también, de salir a hacer una actividad, me parecería increíble y creo que lo ideal sería que al poder hacer este tipo de salidas o terrenos, como les llaman, también se pueda ser parte o se puede invitar a los padres de familia, por ejemplo, y se vea o se refleje todo lo que se ha ido llevando a lo largo del curso, de la materia o de lo que fuese, ¿no? De la enseñanza. Además, que, por ejemplo, desde lo que venimos trabajando dentro de SOA Perú, que somos jóvenes líderes en océanos, siempre hemos buscado generar esos espacios en donde juntemos a tomadores de decisiones, a alumnos de colegios, a expertos en océanos y a activistas, ¿no? Diferentes ámbitos. Entonces, esto nos permite que alguna pregunta, quizá que suene un poco más curiosa, que lo puede hacer un niño o una niña, lo pueda explicar un científico, lo puede explicar un congresista, que creo que las preguntas también curiosas son las que te dejan más fría en el momento de responder porque son muy buenas, ¿no? Entonces, el unir a estos actores, a estas personas, en este tipo de espacios que podemos ir formando juntos, juntas, también no es que solamente digamos que el gobierno cree un espacio, no, sino que podamos implementarlo juntos y juntas, podemos llegar a que la educación ambiental sea lo que en realidad queremos que sea, ¿no? Una enseñanza que nos haga apropiarnos de ese sentido de que la naturaleza es lo que nos está rodeando y debemos cuidarla y preservarla porque si no la vamos a poder perder en algún momento y esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así. Hola, Ana, estoy peleando aquí con mi gata, con mi felina. Disculpa. No, este es el problema del virtual, ¿no? Están ahí, las gatas están también queriendo participar. Y particularmente en esta cuestión que es muy interesante, Ana. Y te digo que es una preocupación que yo siempre trago, pero es una preocupación del IPCC como un todo, y particularmente en este siglo, que ya termina en 2 años, y empezó en 2015, con una cuestión de comunicación. Porque cuando estamos hablando del IPCC se habla de un panel de científicos que no hablan un lenguaje que sea asimilable por todos, de una complejidad increíble,
Y de facto así es, ¿no? Entonces ya, así es porque es difícil, es una temática muy compleja. Pero entendemos también que nosotros no podemos hablar solamente con los científicos para los científicos. Y particularmente porque estamos ahí también hablando con los gobiernos, esperando que ellos tomen acciones concretas. Entonces necesitan entender, a la necesidad de se comunicar. Y saliendo, porque decimos, los gobiernos son los que más utilizan, son nuestro público mayor, pero no es así más. El público son todos, porque todos están muy involucrados en esta temática y muy preocupados. Y particularmente para los docentes, también los niños un poco más, digamos, un poco más involucrados en la temática, porque su papá, porque su mamá trabajan un poco con esto y traen esta temática en casa. Quieren también traer para la sala de aula esta discusión. Entonces, los docentes están en un problema de tener que buscar esta información, porque van a ser requisitados más y más y más a responder a estas cuestiones que no son simples. Entonces, estamos buscando, Ana, tener informes regionales que son pequeños y que comunican las implicaciones del cambio climático en la región, que van de país para una región un poco mayor, y así poder ayudar también a los docentes, que no necesitan conocer a todo a fondo, pero tienen ahí un poco más de información, particularmente información regional. Y el IPCC también discute que no es su mandato hacer esto, right? No es su mandato estar involucrado en educación, pero está involucrado en comunicación. Y comunicación es parte de educación. Entonces, te digo que, como dijimos, hay muchas instituciones que están desarrollando materiales que no son tan científicos o traducen la lenguaje científica en un lenguaje más simple, pero un punto final en esto, creo que lo más importante es traer las especificidades regionales en esos materiales, porque si no, no hace sentido. No me interesa tanto Brasil, los Andes, o por lo menos de una manera inmediata. Claro que hay implicaciones, pero yo no veo los Andes en Brasil, así como muchos no ven la playa. Entonces, hay necesidad de traer esta realidad regional en los materiales didácticos, porque solamente así vamos a poder responder las cuestiones para todos, ¿no? No solamente para los niños, pero para todos. Gracias, Telma. Efectivamente, nosotros desde Fundación Meri trabajamos mucho con esto que llamamos la pertinencia territorial, Yes. porque para que las personas entiendan, comprendan y vivan la problemática y la solución tiene que ser algo cercano. Así es que completamente de acuerdo con eso. Gloria, tus comentarios sobre cómo preparar, apoyar a los docentes, profesores, facilitadores de educación ambiental en la educación del siglo XXII. Creo que las cuatro coincidimos en la importancia de la comunicación y que es una falencia a nivel mundial en diferentes ámbitos. Concuerdo totalmente con la necesidad de simplificar el lenguaje y también diversificar los medios de comunicación, que no son solamente a través de papers, sino que también puede ser a través de la arte y otros medios. Pero quería destacar también la importancia de escuchar. Creo que eso es clave. Para lograr ayudar a alguien tienes que escuchar cuáles son sus necesidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de los docentes, realmente tienen una carga laboral que a muchos los sobrepasa, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Entonces, escucharlos, por ejemplo, en el caso que nos ha pasado a nosotros en educación ambiental, no quieren o no pueden realizar actividades que sean extra a
a las responsabilidades que ya tienen. Entonces ahí una ayuda es generar actividades, programas que estén alineados con el currículum, que les permita pasar materia del currículum, pero vinculada, ¿cierto?, a temas ambientales. Por otro lado, también se ve necesario en el caso de los docentes fortalecer la malla de la carrera de pedagogía, desde ahí comenzar el cambio en la formación de los docentes mismos. Y ya entrando en otros actores que van más allá, ¿cierto?, de los docentes, de la comunidad educativa, vuelvo a destacar la importancia de escuchar, porque escuchando vamos a saber qué pueden hacer ellos al respecto, cuáles son sus áreas de desempeño, cómo podemos proponer actividades temáticas que realmente sean pertinentes con su quehacer. Y eso va a ser una ayuda para ellos, eso va a ser un complemento para su trabajo. Entonces, ese sería como el punto que yo destacaría. Dentro de la comunicación, como hablaba Nicole, el material, como hablaba Telma, el lenguaje, también el escuchar. Muchísimas gracias, Gloria, por complementar y por esos puntos tan importantes y fundamentales, ¿cierto? Escuchar. Les agradezco mucho, hemos llegado al final de nuestro panel, ha sido muy interesante y les agradezco Telma, Nicole, Gloria, por su generosidad de compartir sus conocimientos, por estar acá, y espero que estemos convocando también a muchas personas a reflexionar en estos temas y a trabajar por los cambios que necesitamos y por los que todos estamos trabajando. Entonces le entrego la palabra a la moderadora, Agustina, para pasar ya al cierre de la conferencia. Muchas gracias a todas, adiós. Muchas gracias, Ana María, gracias, Gloria, Nicole, Telma, un gustazo enorme verte. Muchísimas gracias por participar, siempre es un gusto escuchar tus reflexiones. A quienes nos están viendo y nos acompañaron durante todo el día, les agradezco muchísimo acompañarnos en esta primera conferencia regional de educación hacia el siglo XXII. Les recuerdo que esta conferencia ha sido coorganizada por distintas instituciones, la Oficina Regional de Harvard, Aprendo en Casa, Fundación Caserta y Fundación Mary, con el apoyo de UNESCO y el patrocinio del Ministerio de Educación. No quiero dejar de mencionar otras instituciones que nos apoyaron muchísimo también en la difusión, llegando a una audiencia impecable. Vamos a tener la métrica en breve, pero es muy alentadora. Evidentemente el tema de la educación nos mueve a todos y nos involucra a todos. Esas instituciones son Elige Educar, Fundación La Fuente, Fundación El Arte de Vivir, Fundación Legado Chile, Fundación Mustaki, Fundación Design for Change, Explora Araucanía, Comunidad Judía e Instituto Hebreo. A todos ellos, muchísimas gracias por involucrarse tan profundamente en esta temática. Y me gustaría que las palabras finales las dé Patricia Morales, la gerenta general de Filantropía Cortés Solari, quien abrió esta conferencia y la va a cerrar. Adelante, Patricia. Muchísimas gracias, Agustina. Aprovecho de saludar a nuestra querida Telma aquí presente, y efectivamente, junto con agradecer a todos quienes fueron parte de esta conferencia, comentar que este fue un esfuerzo muy importante que se realizó al alero, obviamente, de Harvard, de UNESCO, de Fundación Caserta, de Fundación Mary, con el objetivo de generar una instancia, después de casi 2 años de pandemia, que me permitiese reflexionar, primero, sobre los desafíos y las falencias de nuestro sistema educativo, y segundo, hacia dónde tenemos que mirar pensando en la sostenibilidad. No es un accidente que estemos ahora cerrando este panel justamente hablando de educación ambiental para la sostenibilidad, porque en definitiva ese es quizás el máximo desafío, cómo conectamos la educación con los desafíos del futuro y los talentos que tienen que desplegarse. Entonces, esto no es un evento que hicimos, sino que realmente acá el compromiso que hemos adquirido con todos los organizadores es que esto sea el inicio de una reflexión común que se organiza a nivel de la región de América Latina y el Caribe. Por eso también todas las grabaciones van a estar disponibles en inglés y todo se ha traducido simultáneamente. Y lo que queremos lograr es de aquí en adelante generar espacios de reflexión, espacios de estudios común entre los colaboradores y todos quienes se quieran sumar para pensar
la educación en sus múltiples dimensiones. Entonces quiero agradecer una vez más en nombre de Filantropía Cortés Solari, en nombre de Francisca Cortés Solari, a todos quienes se han sumado a esta organización, a todos los panelistas, a todos quienes han visto y verán en los próximos días esta conversación y reiterar el compromiso nuestro para seguir trabajando en servicio de una educación para la sostenibilidad. Muchas gracias a todos, nos despedimos y nos volvemos a encontrar en www.coedu22.org. Un abrazo.